Buenos días. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center aquí en Dyersburg. Y tengo una pregunta hoy que yo creo que es muy importante. Esta pregunta es, ¿quién tiene el control? Hace unos años escuché a un pastor decir que Dios tiene el control total de todas las cosas que suceden en esta tierra y que no sucede nada lo que Dios no tenga su mano. Lo que dijo el pastor me molestó enormemente. Él dijo, Dios puso en su lugar una maldición. Luego dijo, Dios hace muchas cosas que creo que son malas. Y comparó a Dios con los médicos, diciendo que los médicos causan dolor. El pastor continuó diciendo, porque Dios es soberano. Eso significa que Dios ha tenido que estar involucrado en cada cosa horrible que ha sucedido. Pues antes de seguir vamos a orar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Pues ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios es soberano? Busqué en algunas concordancias diferentes y no hay ninguna referencia a que Dios sea soberano o a la soberanía de Dios en ninguno de estos libros. He aprendido que la soberanía de Dios fue dado al hombre o a Adán. Y sí, Dios creó los cielos y la tierra, pero le dio el control y dominio al hombre. Si Dios es soberano, entonces no somos responsables de nada. Entonces simplemente podemos sentarnos en el sofá y ver televisión. Si Dios es soberano, hará lo que quiera en cualquier momento. El pastor continuó diciendo, no sucede nada que Dios no apruebe. El pastor hizo la referencia a Job, diciendo que Dios le dio permiso a Satanás para quitarle todo a Job, excepto su vida. En versículo 12 del capítulo 1 del libro de Job, dice, el Señor le dijo a Satanás, muy bien pues, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas un dedo sobre el hombre mismo. Pues en qué parte de esa escritura dice que Dios le dio el control a Satanás o que Él le va a dar control a Satanás. Leámoslo de nuevo porque hay una palabra ahí muy importante. Dice, todo lo que tiene está en tu poder. Ya está ahí en el poder de Satanás, como tuvo ese poder. Pues en Génesis capítulo 1, versículos 24 a 28, nos dice esto. Dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos y los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras.
sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanlo, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que arrastran por el suelo. Vemos en este pasaje que Dios le dio dominio y control de todas las cosas en la tierra al hombre, o Adán y Eva. Se les puso en control de todo. Dios se dio el control. Si yo te alquilara una casa, tú tienes el control de ella. Cuidas el césped, limpias el interior, cuidas los electrodomésticos, etc. Solo me llamas si algo se rompe, el techo se gotea o otra cosa similar. Pero debes llamarme para que lo arregle. De lo contrario, no tengo idea de que se necesitan reparaciones si no me hablan. Demasiadas veces ese es el momento en que invocamos a Dios cuando estamos en problemas o necesitamos arreglar algo en nuestras vidas. ¿Había alguna enfermedad o dolencia en el jardín? No. ¿Había espinas o rocas afiladas? ¿Hubo mal tiempo? ¿Tormentas eléctricas? ¿Tornados o huracanes? ¿Ventiscas de tormentas de hielo? Entonces, ¿Dios le dio a Satanás autoridad para hacer cargo de la vida de Job? Pues no. Si miramos en Génesis capítulo 3, vemos que debido a su desobediencia, Adán le dio la autoridad de la tierra al diablo. En ese momento, Adán tuvo que ganarse la vida de la tierra con un doloroso trabajo y sudor. Debido a que el diablo se le dio acceso y control sobre la tierra a través de su engaño, necesitábamos un Salvador para recuperarlo. Él, el diablo, es el último mentiroso. Él es experto de engaño. En la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que los malvados no vienen sino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo puede robar, matar y destruir? Nosotros como humanos le damos acceso. Hay cosas que nosotros como humanos hacemos para darle acceso a través del pecado. ¿Cómo nos engaña el diablo? Pues si vemos otra vez en Génesis capítulo 3, hay tres maneras. El deseo de la carne, lo que nos hace sentir cómodos. El deseo de los ojos. Recuerden que comemos con los ojos primero. Y a través del orgullo de la vida, considere el árbol prohibido en el jardín. Si vemos en Salmo capítulo 8, versículos 5 a 8, dice, porque lo has hecho un poco menor de los ángeles. Hablando del hombre aquí, es Adán. Y lo has coronado de gloria y honor. Tú le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Tú has puesto todas las cosas debajo de sus pies, todas las aves, las ovejas y los bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar que pasen por las sendas de las mares. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 5, dice, el testigo fiel no miente, pero el testigo falso proferirá mentiras. Recientemente escuché sobre el siguiente escenario. Se dijo que puede parecer una cosa pequeña que los niños pequeños digan cosas como, por ejemplo, si escuchas ruido en el dormitorio y vas a investigar y ves crayón o tiza en las paredes, en la cara, en las manos de los niños, y la tapa del frasco que contiene las pinturas para poner pintura con los dedos o tiza, y se le preguntas si han escrito o estaban escribiendo en las paredes y dicen que no, pues ya tiene la evidencia. ¿Y qué sucederá 10 años después cuando encuentres que falta dinero de tu billetera o bolsa?
y les preguntas si tomaron dinero y te digan que no, pues eso es darle un punto de apoyo al diablo. Necesitamos enseñar a los niños a decir la verdad siempre. En Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice: el chismoso revela secretos, pero el que es del espíritu fiel incumple un asunto. Recuerdo que me llamaron a una reunión de los gerentes cuando era gerente en Omaha, Nebraska, con el servicio de inmigración. Y nos dijeron que algunas cosas en confianza, y nos dijeron que no debemos decir a nadie lo que habían discutido en esta reunión. Y más tarde, en ese mismo día, recibí una llamada de un asociado en Los Ángeles. Y me preguntó de algo que nos habían dicho en la reunión. Si te dicen algo en confianza, ¿a quién puedes decírselo? A nadie, ¿verdad? En Lucas capítulo 16, versículo 1, dice: y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y se le acusó de que este estaba malgastando sus bienes. Pues, ¿qué es un mayordomo? Un gerente, alguien que cuida de la propiedad de otra persona. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice que el hombre nos considere así como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Además, en los mayordomos se requiere que uno sea hallado fiel. Tal vez me estoy desviando del mensaje poquito, pero estas son situaciones que le dan acceso al diablo. En 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice: y sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La Biblia nos dice que el diablo es el Dios de este mundo. Él es el príncipe de las tinieblas. En Efesios capítulo 6, versículos 10 a 12, nos dice así: por último, fortalezcanse con un gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, vemos estas palabras, y son las palabras de Jesús. Dijo: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pues, ¿a quién va dirigida este pasaje de las Escrituras? Estas palabras son las palabras de Dios, de Jesús, digo. Dios no está en esos versículos. Jesús no está hablando a sí mismo. El Espíritu Santo no está en estos versículos. Si Dios tuviera el control, no tendría que decirnos que hablemos a la montaña. Él arrojaría nuestras montañas al mar. Tampoco nos diría que resistamos al diablo. Él mismo echaría al diablo. Y si miramos en Santiago capítulo 4, versículos 7 a 10, dice: así que deja que Dios obre su voluntad en ti. Grita un fuerte no al diablo y míralo corretear.
Di un sí silencioso a Dios y Él estará ahí en poco tiempo. Deja de incursionar en el pecado. Purifica tu vida interior. Deja de jugar en el campo. Toca fondo y llora a mares. La diversión y los juegos han terminado. Ponte serio, realmente serio. Arrodíllate ante el Maestro. Es la única forma en que te pondrás de pie. Pues, ¿se acuerdan de oración del Padre Nuestro? Pues, ¿qué dice? Háganse tu voluntad por la voluntad de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo está dónde? En el cielo, ¿verdad? ¿Hay algún pecado en el cielo? No. ¿Alguna pobreza? ¿Alguna enfermedad o dolencia? ¿Algún racismo? ¿Algún asesinato? ¿Algún incendio forestal o otro desastre? No. Si no es así, ¿por qué no? Porque Dios tiene todo el control. Una mujer me dijo una vez que todos esos niños que están en el hospital St. Jude en Memphis están ahí, están enfermos porque Dios está tratando de darles una lección a sus padres o parientes. Entonces, si Dios tuviera el control aquí en la tierra, sucedería alguna cosa así. Necesitaríamos siquiera orar. Considere esto, si Dios tuviera el control, todos irían al cielo. Más que eso, si Dios estuviera en control de todo, todos nosotros ya estaríamos en el cielo. Porque esta tierra sería el cielo ahora mismo. Eso va a suceder en el futuro. Y si vemos en Juan capítulo 10, comenzaremos en el versículo 1, dice, déjame exponer esto delante de ti tan claramente como pueda. Si una persona trepa por encima y atraviesa la cerca de un corral de ovejas en lugar de pasar por la puerta, sabes que no está tramando nada bueno, un ladrón de ovejas. El pastor camina hasta la puerta. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca afuera. Cuando los saca a todos, los guía y ellos los siguen porque están familiarizados con su voz. No seguirán la voz de un extraño, sino que despreciarán porque no están acostumbrados a su sonido. En versículos 6 a 10 dice, Jesús contó esta sencilla historia, pero no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces él intentó de nuevo, seré explícito. Entonces, yo soy la puerta de las ovejas. Todos esos otros no están tramando nada bueno, ladrones de ovejas, cada uno de ellos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, cualquiera que pase por mí será atendido. Entrará y saldrá libremente y hallará pastos. Un ladrón solo está ahí para robar, matar y destruir. Vine para que puedan tener una vida real y eterna, más y mejor vida que la que jamás soñaron. Pues, ¿quieren unas buenas noticias? ¿Cómo podemos derrotar al diablo? Dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 a 29. Dice, si se enojan, no pequen. No permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente
con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En el libro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también en Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: así que sométanse a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Hay que considerar de nuevo el Padre Nuestro. Encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 a 15. ¿Cómo va? Padre Nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad, donde aquí en la tierra. Se está haciendo su voluntad aquí en la tierra. Si es así, ¿por qué deberíamos orar para que se haga su voluntad aquí? Entonces, ¿quién tiene realmente el control? ¿Qué desayunaste? ¿Dios te hizo comer? ¿Qué vas a comer para cena? ¿Va a decidir Dios? ¿Qué calcetines pusiste ahora en la mañana? Dios decidió por eso también. Y si miramos en Deuterónimo capítulo 11, versículos 26 a 28, dice: he aquí, pongo hoy delante de ti bendición y maldición. Bendición si obedecen hoy los mandamientos de Jehová, su Dios, que yo les mando hoy. Y maldición si no obedecen los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. El poder de elegir es lo que Dios nos dio. Su voluntad se hace en el cielo. Y cuando estaba estudiando por este mensaje, encontré unas preguntas que le hicieron al reverendo Billy Graham. Y la primera pregunta es: si ¿está Dios en control de todo lo que sucede, incluso de las cosas malas? Si lo es, ¿no lo hace eso malo también? Y si Él tiene control, ¿no lo hace débil o menos que Dios? Siempre me ha desconcertado esto. Y Billy Graham me contestó así. Dijo: no eres el único que está desconcertado por esta pregunta. Los teólogos y eruditos de la Biblia lo han discutido durante siglos sin llegar a una respuesta final. Recuerden, Dios es mucho más grande que nosotros y nunca entenderemos completamente las cosas sobre Él hasta que lleguemos al cielo. El apóstol Pablo dijo también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dijo: ahora bien, yo sé en parte, entonces lo sabré plenamente. La Biblia nos dice dos verdades importantes que le insto a tener en cuenta. Primero, nos dice que Dios es todopoderoso. Desde la galaxia más lejana hasta las partículas subatómicas más pequeñas, Dios creó absolutamente todo en el universo, incluyéndonos a ti y a mí.
También creó las leyes de las cuales se gobierna el universo. Y el Señor Jesucristo continúa velando por él desde el cielo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 7, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Pero la Biblia también nos dice otra verdad. El mal es real. Y este mundo a menudo es atacado por fuerzas espirituales que no son de Dios, sino de Satanás. Su autoridad es limitada y temporal, pero sin embargo es real. Y la vemos en todas partes. ¿Podemos entender completamente estas dos verdades? Algún día lo haremos, pero todavía no. Mientras tanto, sin embargo, podemos confiar en la bondad de Dios y poner nuestras vidas en sus manos, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Dios nos ama y sabemos que esto es cierto porque Jesús murió y resucitó para nuestra salvación. ¿Está en tu fe y esperanza en Él? Y la segunda pregunta que le hicieron fue esto. Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué nos suceden cosas malas? Me gustaría creer en Dios, pero simplemente no puedo entender esto. Y Billy Graham le contestó diciendo, me han preguntado cientos de veces por qué Dios permite que ocurra del mal. Tengo que decirte honestamente que yo no sé la respuesta, no completamente. La Biblia habla del misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Y eso es lo que es el mal, un misterio. Pero déjame decirte 3 verdades muy importantes sobre el mal que podrían ayudarte. Primero, la Biblia nos dice que el mal no viene de Dios, ni podemos culpar a Dios de todas las males del mundo. El mal viene en cambio de Satanás y entró en este mundo cuando Satanás engañó a Adán y Eva y hizo que se volvieran contra Dios. Tanto el mal como Satanás son reales. Y los dos van de la mano. Segundo, la Biblia nos dice que algún día todo el mal será desterrado. El vasto conflicto espiritual entre Satanás y Dios que se ha desatado desde el principio de los tiempos habrá terminado. Y Dios triunfará, según Mateo capítulo 25, versículo 41. Algún día todo el mal será arrojado al fuego entero preparado para el diablo y sus ángeles. Y tercero, la Biblia nos dice que mientras tanto, Dios puede darnos la victoria sobre el mal. Esto no significa que nunca nos sucederán cosas malas, pero incluso cuando lo hagan, podemos saber que Dios está con nosotros y que nos dará fuerza para enfrentarnos a ellas. ¿No es mejor enfrentar los problemas con la vida, de la vida con Dios que sin Él? Puede que nos entendamos todo lo que nos sucede, pero cuando conocemos a Jesucristo sabemos que estamos en el lado ganador. Y en terminar el mensaje de hoy, voy a leer de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde dice, pongo por testimonio hoy contra ti al cielo y la tierra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Estamos al mundo de nuestro propio destino aquí en la tierra. Dios nos lo dejó a nosotros si lo obedecemos. No deje que el diablo te empuje. Es realmente nuestra elección, tuyo y mío. Es nuestro.
pregunto de nuevo, ¿quién tiene el control? ¿Y cuál eliges? Amén. Y ahora vamos a rezar nuestra oración de salvación. Repiten esta breve oración después de mí por los que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador principal o personal. Ahora es su oportunidad de venir a Cristo. Repiten esta breve oración después de mí todos. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios, un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y voy a rezar una oración final. Perdón. Padre nuestro, damos gracias por estar con nosotros este día tan glorioso, por ser nuestra inspiración y nuestro todo. Pedimos, cuando vivimos esta semana, que iluminas nuestros caminos para que nosotros podamos ver su gloria y que podamos vivir en salud divina. Padre, tu palabra dice que en verdes pastos nos haces descansar y nos conduce junto a las aguas tranquilas. Nuestra paz y sanidad recibimos a causa de tu gloria y tu bondad. Aunque podrán caer 1000 a nuestros lados izquierdas y 10,000 a nuestros lados derechos, nada va a afectarnos porque nosotros habitamos al abrigo de tu sombra poderosa. En ti tenemos confianza. Te damos muchas gracias, Padre Dios, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén. Les invitamos a venir con nosotros la semana que entra para recibir otro mensaje del Señor. Amén. Oiga, hace rato estaba leyendo el Apocalipsis, del 1 al 5 la leí. Ajá. Y dice que el Señor tiene todo me acaba de olvidar, el control. En el cielo, que Jesús tendrá cuando viene otra vez.